Eduardo, voy a comenzar contigo. Has sido secretario de Seguridad. ¿Por qué la gente tiene cada vez, no digo la sensación, sino la vivencia de que hay cada vez más inseguridad, pese a los avances que a lo mejor hay en lo que tiene que ver el combate con el delito? Es que hay más inseguridad. Es decir, la inseguridad es un sentimiento. Esto de la división entre inseguridad y sensación de inseguridad es una falacia, no existe. Si vos te sentís inseguro, estás inseguro. Es así, esto es como el amor, ¿se siente o no se siente? Así es. Y indudablemente de que hay más inseguridad, por lo menos uno la percibe como más cercana, más propia. Desde el momento en que prácticamente un tercio de la población ha sido víctima directa o indirecta de delitos, o tiene algún conocido que lo ha sido. Así es. Y personas absolutamente comunes y silvestres, igual que uno, han sido víctimas, y bueno, a partir de allí existe esta percepción de una alta inseguridad que yo creo en estos momentos tiene ribetes preocupantes, porque lo que todos y cada uno sentimos es que, hablando en cordobés, si no me pasó algo es porque me hicieron precio. Exacto, exacto. Entonces, no es que haya una sensación uno se siente falsa. vulnerable frente, digamos, exactamente, no solamente cuando sale de su hogar, están a lo mejor en un lugar concurrido, sino hasta en su propia casa. Así es. Tiene la sensación de que no está seguro. Facundo, voy a apelar a vos, como docente universitario, además un hombre conocido del tema. La legisladora oficialista de Cambiemos, Elisa Carrió, ha dicho que esta norma que ha puesto el gobierno en marcha para justamente generar una mejor respuesta ante los delitos es inconstitucional. No sé si has tenido tiempo de observar en detalle todo este protocolo y cuál es tu opinión. Es una apreciación bastante compleja la que se debe hacer. Nuestra Constitución Nacional obviamente nos ampara frente a situaciones y derechos fundamentales, mejor dicho, resguarda derechos fundamentales que tal vez sí se puedan poner en riesgo frente a esta nueva normativa. Es compleja la situación en el análisis. Surgen voces que refieren que es inconstitucional, surgen voces que dicen que es necesario y que las garantías de los ciudadanos están amparadas. Yo creo que sí estarían amparadas siempre y cuando los miembros de la Fuerza de Seguridad acaten el reglamento conforme debe ser atacado. Es decir, el reglamento da pautas. Yo creo que las pautas que da ese reglamento no contrarían los principios de la Constitución Nacional. El reglamento dice que el uso del arma no es ordinario, sino sería excepcional. Excepcional, exacto. Y da garantías a los ciudadanos por cuanto exige a los funcionarios policiales que actúan cumpliendo el deber que tienen que realizar, claro, que se identifiquen, que den la voz de alto. Y excepcionalmente, para ciertos supuestos, refiere que pueden actuar sin esas situaciones. El único punto, creo yo, controvertido es el de poder o el de habilitar, mejor dicho, a los funcionarios policiales a que utilicen su arma para intentar capturar o reducir a delincuentes luego de que estos hayan cometido delitos. Es decir, acá se estaría habilitando la utilización de un elemento letal, es decir, que pueda afectar la vida o la integridad física de aquel que se entiende que puede haber cometido un delito. Obviamente rige la presunción de inocencia de las personas. Y solamente para lograr atraparlo y hacer justicia en el caso concreto, es decir, para después someter a esa persona al sistema judicial, pero resulta que podría hasta quitársele la vida para evitar la impunidad de un hecho. Ese tema es controvertido. Ese tema es controvertido. Lo ha dicho bien Facundo, esto deberá verse cómo se interpreta y cómo se ejecuta la norma en los procedimientos. En tu experiencia como secretario de Seguridad, ¿consideras que las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad están preparadas en la Argentina adecuadamente? Porque se señala que a veces los efectivos no tienen una preparación y un entrenamiento y puede haber una respuesta demasiado apresurada y que alguien, como dice Facundo, utilice el arma para una simple detención con efecto mortal, ¿no es cierto? A ver, yo te digo esto. Cuando nosotros nos fuimos del gobierno,
una de las cosas que nos quedó pendiente, a mí particularmente, yo siempre lo tomé como una asignatura pendiente, fue no haber hecho el protocolo de uso de armas en Córdoba. No tuve tiempo, teníamos todo para hacerlo, habíamos mandado incluso a la gente de Estados Unidos, yo mandé 2 comisarios generales que vinieron de allá con todos los protocolos, y el protocolo que se está hablando en estos momentos es exactamente el protocolo que tiene Estados Unidos. Exacto. Incluso pero hasta uno tiene podría esta pensar de que a lo mejor hay una mayor preparación en Estados Unidos que nuestras fuerzas. No, es que no es ese el tema. Hasta incluso esta posibilidad de poder disparar cuando la persona no responde a la voz de alto y se dirige a un lugar que le da un estado de ventaja respecto al policía, ¿no? Eso está establecido en Estados Unidos también. A ver, el tema es este. Y yo coincido con lo que el doctor señala. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Hablan de una ley. La ley está, que es el Código Penal. El Código Penal, en el artículo 34, establece las causas de justificación. ¿Qué es una causa de justificación? La causa de justificación es aquella que le quita la antijuridicidad a un hecho, ¿cierto?, en determinadas circunstancias. Condiciones. Por ejemplo, Exacto. matar a una persona es un homicidio. Ahora, si yo lo hago en legítima defensa, no es penable, no es punible. No es punible, ¿Okay? correcto. Esa es una causa de No justificación. es castigable, digamos. No tiene punición. El inciso 4 de ese artículo establece que no es punible quien obrar en cumplimiento del deber. Y lo que viene a hacer este reglamento, este protocolo, es completar esa norma, diciendo cuáles son expresamente los casos en los cuales se puede considerar que el policía actúa en cumplimiento del deber. Pero la pregunta que yo me hago es la siguiente. Muy bien, no hay protocolo. ¿Qué hay? Nada, como es ahora. Queda libre arbitrio de cada uno actuar y resolver. ¿Cómo reaccionar ante un robo, ante un delincuente ante que un escapa? Ataque con arma. O un ataque con armas, un que tiroteo. Además hay 3 cuestiones que hay que tener particularmente en cuenta. La primera cuestión es que, esto es la naturaleza del tema, la primera cuestión es que el único que tiene el monopolio de las armas es el Estado. El particular no puede estar armado. El particular, aun cuando tenga permiso para llevar esa pero arma. no puede estar armado en la calle el particular, no tiene habilitación legal para estar armado. Ni con una piedra puede estar armado el particular, para que se entienda bien. Ni con un palo. No puede estar armado. Primera cuestión. Segunda cuestión, que estamos hablando de un suceso que para la psicología social es considerado el más traumático que puede sufrir un ser humano, que es el ataque del otro ser humano. El 98% de los habitantes del mundo, de los seres humanos, tenemos la fobia humana básica universal, se llama, que es la fobia, el pánico al ataque de la otra persona. Claro. ¿Cierto? Segundo tema. Tercer tema. ¿Quién puso la situación crítica? Quien produjo el ataque, quien produjo el evento, es el delincuente, no es el policía. Esto también hay que tenerlo perfectamente en cuenta. Y se le está exigiendo al policía que tiene que resolver una situación en segundos, que haga la de Ivan Cliff, ¿cierto? En lo bueno, lo malo y lo feo, ¿cierto? Exacto. Que lo mire, le pegue en la rodilla, en el dedo gordo del pie. No, esto ocurre en segundos. Hay un libro... La moneda. En la moneda, lo han marcado. Hay un libro, yo recomiendo, que se le llama Sobre el combate, que es de David Grossman, que es un experto en esto, un instructor de policías de Estados Unidos y además de fuerzas especiales, donde te hace el análisis psicológico y fisiológico de lo que pasa al ser humano en esa situación. Y eso hay que tenerlo presente y claro. Vuelvo a Facundo porque me da la impresión de que, según las encuestas que se han manejado, digamos, la gente está de acuerdo con este protocolo, con una mayor dureza hacia los delincuentes. ¿Puede ser, Facundo, digamos, que el Código Penal en este momento es benigno con la actuación de los delincuentes, que a lo mejor debería haber una mayor profundización de penas o algún tipo de reforma sobre esta cuestión, por ejemplo? Yo creo que no. O sea, para mí el Código Penal tiene un sistema equitativo de pena frente al bien que cada ciudadano vulnera a nuestros bienes jurídicos protegidos. Un hurto se sanciona de una forma, un robo se sanciona de otra forma, un robo con armas se sanciona de otra forma y un homicidio se sanciona de otra forma.
Es entendible el clamor popular de que frente a una persona que ha sido víctima de un delito, quiera que a esa persona delincuente que le desapoderó del celular en la vía pública, le den el mayor de los castigos. Sí. Pero lamentablemente, dar el mayor de los castigos se atentaría contra el principio de igualdad, contra la Constitución, lo que habíamos hablado recién. Debe haber proporcionalidad en las penas en función de la lesión que se produjo. Entonces, no podemos pedir que frente a un arrebato de un celular se le pongan 20 años de cárcel a una persona. Sí, sino claro. Lo que 20 pasa años es que de cada cárcel, uno que lo sufre tiene la indignación por ese hecho. Claro. Y se ha visto esas reacciones que se llaman linchamiento, entre comillas, cuando que por un simple celular a lo mejor casi dejan a una persona en estado inconsciente o casi la matan, digamos. Claro. Esa alta pena hay que reservarla y guardarla para aquel que afecte bienes jurídicos sumamente importantes para nosotros, como puede ser la vida, la integridad sexual, etcétera, etcétera. No es solamente un problema del Código Penal, es decir, de la legislación de fondo, sino también es un problema de procesos penales, de los códigos que regulan cómo se llevan adelante los procesos, si se dan las libertades, las prisiones preventivas, es decir, la libertad o la prisión durante el proceso, y el cumplimiento de las condenas. También es un problema de ejecución, es decir, ¿para qué llevamos a los sujetos a las cárceles? ¿Para rehabilitarlos? ¿Para aislarlos y sacarlos de la sociedad para que no nos molesten más? Pero tengamos en cuenta que los vamos a sacar por un momento y aunque le pongamos 5 años de prisión y de privación de su libertad a esa persona, va a volver a un medio y lo más probable es que vuelva a delinquir porque no le hemos dado una respuesta o una solución que en definitiva es una solución a cada uno de nosotros mismos. Le hemos cerrado más puertas que las que tenía antes abiertas, es cierto. Estás abriendo justamente un debate muy interesante que es ¿por qué purgar una pena, digamos, en la Argentina? ¿Por qué ser aislado de la sociedad? Exactamente. ¿No? Hemos tenido experiencias, el doctor puede aseverar lo que digo, respecto de épocas en nuestra historia legislativa donde frente a determinados sucesos, secuestro, por ejemplo el caso Bloomberg, se generaron nuevos tipos delictivos, se aumentaron las penas, etcétera, y también hemos comprobado que eso no llegó a la solución del tema. Correcto. Coincido con el doctor. Bueno, para cerrar, Eduardo, ¿considerás que hubo, digamos, un periodo, una doctrina garantista, como se llamaba, la de Eugenio Zaffaroni, que era su figura más visible, que le hizo mal a la sociedad o nos quiso poner a lo mejor en un estado de desarrollo que todavía no estábamos para esa etapa? No, le hizo mucho daño a la sociedad. Y ojo, a ver, ¿cuál es el cartabón del desarrollo? ¿Cuál es el parámetro del desarrollo? ¿El primer mundo? Bueno, el primer mundo no tiene esta permisividad que se implementó en Argentina. Yo solamente, antes de terminar, quiero, para que la cosa quede perfectamente objetivada. De acuerdo a los últimos datos, que son los de julio de este año, y los datos que se han dado respecto a lo ocurrido en el año 2017, el año pasado en Argentina hubo 3.128 homicidios. Y de los cuales hay 36 que están siendo objeto de investigación por el llamado gatillo fácil. 3.128 sobre 36. No, hay 36 que... sobre 3.128. Exactamente. Y además... Un poco más del 1%, digamos. Sí. 1 de cada 100. Estaríamos investigando como gatillo fácil. Exacto, nada. Y afortunadamente Córdoba no, pero Buenos Aires tuvo 40 policías muertos. 40. ¿Cierto? Yo no sé sinceramente el secretario de Seguridad de Buenos Aires cómo duerme tranquilo. Así es. Bueno, te digo la verdad, has usado argumentos más interesantes que la ministra Bullrich y quienes han defendido este proyecto. Algo breve para finalizar, Facundo, sobre este tema. Simplemente, ¿qué te queda como reflexión lo que estamos discutiendo? A ver, yo creo que la norma, el reglamento no es malo, puede ser un avance y tal vez puede someterse a un gran debate como propuso una legisladora, la doctora Carrió. Pero a mí sí lo que me lleva a la reflexión es este reglamento por sí solo, con las fuerzas de seguridad que solemos ver, imaginémoslo la policía bonaerense tan cuestionada que es en cuanto a su corrupción, su connivencia con el delito. A sus conductas y a sus acciones. Exactamente. Estamos dejando también en manos de esta fuerza de seguridad que
A veces se la cuestiona de no estar capacitada, Exacto. a veces se la cuestiona de ser tener corrupta, vínculos con el crimen, claro. de ser corrupta y de que no siempre opera como debe operar. Entonces, creo yo que faltaría capacitación y sobre todo faltaría control. Nosotros cuando el doctor Bien. dijo respecto de protocolos en Estados Unidos, por ejemplo, nosotros solemos ver las series o los... Hay unos asuntos internos muy sí, implacables. Y sobre todo vemos que, por ejemplo, en los patrulleros hay una cámara y que en las comisarías hay cámaras. Entonces también se da la posibilidad de poder controlar cómo actúa el policía. Y el policía sabe que está siendo observado y entonces no va a pasar, como suele pasar, que hay un tiroteo y de pronto, después de un juicio, se ve que se le plantó un arma al delincuente Así es. para justificar la reacción del policía.